¿Alguna vez te has preguntado cómo la electricidad le da energía a nuestro mundo? Es como una fuerza oculta que hace que las cosas funcionen. Para entender la electricidad, necesitamos aprender sobre tres conceptos clave: voltaje, corriente y potencia. No te preocupes, no es tan complicado como suena. Piensa en la electricidad como agua que fluye por una tubería. El voltaje es como la presión del agua, empujando la electricidad a través de los cables. La corriente es la cantidad de agua que fluye, y la potencia es cuánto trabajo puede hacer el agua. Al comprender estos tres conceptos simples, desbloquearás los misterios de la electricidad. Así que, vamos a sumergirnos y explorar el emocionante mundo de la energía eléctrica. Prepárate para ser electrificado. El voltaje es la fuerza que empuja la electricidad a través de un circuito. Imagina una torre de agua. Cuanto más alta es la torre, más presión tiene el agua. Del mismo modo, un voltaje más alto significa más empuje eléctrico. Una pila AA tiene un voltaje de 1,5 voltios, que es como una torre de agua pequeña. Una batería de coche, por otro lado, tiene un voltaje de 12 voltios, como una torre de agua mucho más alta. El voltaje más alto de la batería del coche le permite alimentar dispositivos más exigentes, como el motor de arranque. El voltaje se mide en voltios. Es importante usar el voltaje correcto para diferentes dispositivos. Usar un voltaje demasiado alto puede dañar los aparatos electrónicos, mientras que un voltaje demasiado bajo no será suficiente para alimentarlos. Ahora, hablemos de la corriente. La corriente es el flujo de carga eléctrica a través de un circuito. Piensa en ello como agua que fluye por una tubería. Cuanto más ancha es la tubería, más agua puede fluir a través de ella. Del mismo modo, un cable eléctrico más grande puede transportar más corriente. La corriente se mide en amperios, o amperes. Diferentes dispositivos necesitan diferentes cantidades de corriente. Por ejemplo, cargar tu teléfono requiere una pequeña corriente, como un goteo de agua. Un secador de pelo, por otro lado, necesita una corriente mucho mayor, como un arroyo corriendo. Sección 4. Potencia. Poniendo la electricidad a trabajar. La potencia es la velocidad a la que se utiliza la energía eléctrica. Es como la energía producida por una rueda de agua. Cuanto más rápido fluye el agua y más grande es la rueda, más potencia genera. En términos eléctricos, la potencia se calcula multiplicando el voltaje, el empuje, por la corriente, el flujo. La fórmula para la potencia es P igual a V por I. La potencia se mide en watts. Una bombilla de 100 watts, por ejemplo, usa más potencia que una bombilla de 60 watts. Del mismo modo, un horno de microondas usa mucha más potencia que una luz LED. Ahora que entendemos el voltaje, la corriente y la potencia, veamos cómo funcionan juntos en la vida cotidiana. Cuando conectas una lámpara y la enciendes, esto es lo que sucede. 1. El voltaje de la toma de corriente proporciona el empuje para mover la electricidad a través del cableado de la lámpara. 2. La corriente fluye a través de los cables y hacia la bombilla. 3. El filamento de la bombilla resiste el flujo de corriente, haciendo que se caliente y produzca luz. 4. La potencia de la bombilla determina cuánta luz produce. Este mismo principio se aplica a todos los dispositivos eléctricos, desde tu teléfono inteligente hasta tu refrigerador. El voltaje proporciona el empuje, la corriente es el flujo y la potencia es el trabajo realizado. ¡Felicidades! Ahora has aprendido los conceptos básicos de la electricidad. Puedes explicar el voltaje, la corriente y la potencia usando analogías simples. Recuerda, el voltaje es como la presión del agua, la corriente es como el flujo del agua y la potencia es como la energía de una rueda de agua. Sigue explorando el fascinante mundo de la electricidad. Siempre hay más que aprender.